¿Qué tal, chicos? Bueno, ahora vamos a hablar de los signos vitales. Antes de hablar de los signos vitales, es importante que tengan en cuenta el concepto de lo que es un signo y lo que es un síntoma. Un signo es lo que nosotros podemos observar en el paciente y lo podemos medir. Y un síntoma es lo que manifiesta el paciente y no lo podemos medir. Esa es la gran diferencia. Un ejemplo de un signo es tomarle la temperatura o la frecuencia respiratoria. Lo podemos medir. Un síntoma sería como dolor, náuseas, en el cual lo manifiesta el paciente y nosotros no podemos lograr medirlo. Si bien se realiza una escala de 1 en 10 para tratar de acercarnos a medir la intensidad del dolor. Bien, dicho esto, podemos decir que los signos vitales son signos de vida, son parámetros que nos reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales. Cuando digo estado fisiológico, digo el comportamiento de los órganos vitales, eh, los órganos más importantes. No se expresan de manera inmediata los cambios que sufren, lo mismo, como por ejemplo, la frecuencia cardíaca nos refleja el comportamiento del sistema circulatorio y la frecuencia respiratoria nos refleja el comportamiento del pulmón. Bien, acá lo importante es que se puede medir, ya que se trata de signos, dijimos que los signos podíamos medir, esta medición se puede efectuar tantas veces que lo amerite el individuo. Cabe aclarar que siempre y cuando en órganos vivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ausencia de signos vitales se declara al individuo óbito, muerte. Entonces, cuando nosotros vemos si por monitor no tiene actividad eléctrica o no notamos el pulso, bueno, puede presentarse dos situaciones. En una maniobra de RCP, estamos todos trabajando, dando todas las reanimaciones, todos los procesos, las maniobras, y llega un momento que el médico determina y dice, bueno chicos, basta, ya está, no hay actividad eléctrica, listo. Se declara la hora del óbito, se pone de acuerdo para anotar en la hoja de registro. Tengan en cuenta, y es muy importante que lo sepan, que el médico es el que constata el óbito del paciente. El doctor podrá venir a ver al paciente, viene a ver al paciente, le pone el estetoscopio, mide el pulso apical. El pulso apical se mide en el cuarto espacio intercostal, línea media clavicular, y al no sentir los pulsos cardíacos, declara el óbito del paciente. Bien. Este, Dentro de los signos vitales tenemos lo que es la temperatura, la tensión arterial, el pulso, respiración, y se ha agregado la saturación de oxígeno. La saturación lo vamos a ver en un apartado más adelante cuando nos toque hablar de oxigenoterapia. Bien, ¿qué logramos obtener con los signos vitales? Valorar cómo se encuentra el paciente, como en los casos de pacientes críticos, al medirlos en forma constante, vamos a decir que el paciente en el cual ahora se le denomina sujeto de cuidado, voy a tratar de acostumbrarme a usar ese término, estuvo estable durante la guardia, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Que en un área crítica los signos vitales se toman cada 2 horas aproximadamente. Hago un promedio y en base a ese promedio de los valores que yo obtuve, voy a decir que el paciente estuvo estable y mantuvo los valores dentro de los normables o valores aceptables. ¿Sí? Eh, ¿Qué es lo que hacen los signos vitales? También ayuda a llegar a un diagnóstico, como por ejemplo, al medir la temperatura nos está diciendo que el sujeto de cuidado está cursando una infección. Bien. Acá vemos una presentación general de los valores normales. Cabe aclarar que con respecto a la tensión arterial, ese valor que ven ustedes es el valor ideal, pero cuando retomemos tensión arterial vamos a ver con más detalle. 120-80 es la presión ideal. O tómenlo con pinzas este dato, porque con esto ustedes van a decir, entonces todos tienen que tener 120-80. No, no.
120-80 es el valor ideal. Después vamos a ver más detallado cuando veamos tensión arterial, en el cual van a haber distintas escalas, hipertenso, hipertenso leve, severo, que lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de tensión arterial. Lo mismo con la temperatura ideal sería 36,5. Ya por debajo de 36 ya se considera hipotérmico y por arriba de 38 se considera febril, que también lo vamos a ver cuando veamos temperatura corporal. Bien, acá podemos observar los valores normales según las edades. Cabe aclarar que tanto la frecuencia cardíaca como la frecuencia respiratoria en los pediátricos se realiza con un estetoscopio. No podemos palparlo porque respiran en forma rápida, tanto la frecuencia respiratoria como la frecuencia cardíaca. Entonces lo que tenemos que hacer, en vez de tomarlos en un minuto, se toma en 15 segundos o en 30 segundos. Es cuestión de seguirle los latidos. Eso se hace con un estetoscopio y se mide el pulso apical. El pulso apical se coloca en el cuarto paso intercostal, línea media clavicular. Y con el estetoscopio también palpamos las respiraciones. Ocultamos las respiraciones, perdón. Estos son otros cuadros en el cual nos muestra los diferentes valores. Bien. Ahora vamos a lo que es la temperatura. La temperatura normal del organismo es la resultante de un equilibrio entre la producción de calor y su eliminación, en el cual vamos a detallar más adelante. Bien, acá podemos observar que la temperatura varía según la zona donde vamos a tomar. Como ustedes pueden apreciar, el pliegue inguinal se utiliza cuando nos encontramos con individuos desnutridos, con una marcada depresión de la masa corporal, en el cual se lo denomina caquexia. Está muy desnutrido y ¿qué es lo que pasa? No se le puede tomar en la axila porque es una zona muy, ¿cómo decirle?, muy hueca. No podemos lograr que el termómetro quede bien adherido entre piel y piel. Vieron que le ponemos en la axila y decimos cierren bien el brazo. En estos pacientes, por más que cierren bien el brazo, el termómetro se nos cae. Entonces, por eso, en esos casos tenemos que llegar a tomar la temperatura en la parte inguinal. Bien. Bien, como concepto, es importante destacar que el individuo es homeotermo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un organismo de temperatura constante, cualquiera sea el ambiente, pero mucho menos grado se da en la primera infancia por no haberse desarrollado y también se da menor la temperatura en la vejez por, por haberse perdido eh, el desarrollo del control de la temperatura corporal. Consta de un mecanismo complejo de regulación en el cual vamos a ver que el termostato es el que actúa como termostato, es, digamos, lo que se encuentra en la parte del bulbo del cerebro, ¿sí? El hipotálamo es el que actuaría como termostato. Cuando hablamos de termólisis y termogénesis, termólisis que elimina calor, termogénesis que genera calor. Nos referimos a que tenemos que lograr un equilibrio entre la producción de calor y la pérdida de la misma. Como pueden ver en la figura, actuaría como un termostato, como dije anteriormente, para que tengan una idea. Es como el termostato de un auto, en el cual no permite que tome una elevada temperatura, ni tampoco permite que se enfríe tanto. Lo mismo pasa en el organismo, gracias al hipotálamo que actúa como termostato. Bien, con respecto al concepto para medir la temperatura corporal, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Siempre es menor al amanecer y mayor al atardecer. También depende de alguna actividad física
o ingerir alimentos. Al hacer la actividad física, trabajan los músculos y generan calor. Lo mismo cuando ingiere alimentos. Cabe aclarar que la temperatura varía de una persona a otra y por tal motivo se ha tomado un promedio de los valores normales. Bien, acá decimos, como dijimos anteriormente, que el hipotálamo es el que regula la temperatura corporal y actúa como termostato. Material equipo. Con respecto al material, bueno, es importante un frasco con alcohol, así de esa manera realizamos el lavado de manos entre el sujeto de cuidado y otro, ¿sí? Este, Tenemos diferentes tipos de termómetros. Los de mercurio quedaron afuera de circulación porque son tóxicos eh, por lo que tiene, digamos, son tóxicos y al romperse pueden lastimar el paciente. Está compuesto de mercurio y el mercurio resulta ser tóxico. Por eso lo sacaron de circulación y se han implementado los termómetros digitales. Bien, acá tienen estos termómetros que se están usando actualmente. Muy bien, con respecto a la técnica, tengamos en cuenta que siempre, antes y después de cada procedimiento, pero de todo procedimiento me refiero, chicos, ¿eh? No quiero ser pesado que por cada procedimiento decirle lavado de manos, antes y después. Ya lo tienen que saber de taquito y más con este tema de la pandemia, que tenemos que tener un lavado de manos antes y después de cada procedimiento. Bien. Este, Otro aspecto a tener en cuenta es preparar todos los elementos necesarios para la técnica que ya de esta manera, si tenemos todos los materiales, le brindamos seguridad al sujeto de cuidado. Porque imagínense ustedes si nos llegamos y, uy, me olvidé el algodón, ahora vengo. O le ponemos el termómetro, uy, me olvidé esto, tenga esto acá, ahora vengo. No le generamos ninguna seguridad al sujeto de cuidado y bueno, se va a terminar quejando, va a decir, me tocó un enfermero un desastre porque se olvida esto, se olvida el otro. Siempre es preferible cargar la bandeja y con respecto al material llevar todo, este, y de esa manera vamos a evitar de que el paciente no se sienta inseguro. Bien, está bueno, como dice acá, confirmar que el paciente no haya ingerido alimentos o practicado algún ejercicio en los últimos 30 minutos. Puede ser que el paciente eh, haya cenado o haya almorzado o haya estado haciendo ejercicios con el kinesiólogo. Con respecto a la técnica, explicamos al paciente el procedimiento a realizar. ¿Para qué? Para obtener su colaboración, extraer el termómetro de una solución antiséptica en un frasquito con alcohol, lo secamos con una turunda seca, lo colocamos en el lugar que corresponda, como ser si vamos a tomar inguinal, axilar, colocar el brazo y antebrazo del paciente sobre el tórax a fin de mantener el termómetro en su lugar, ¿sí? Acuérdense que en los pacientes con una depresión de la masa corporal esto no se puede lograr. Dejar el termómetro de 3 a 5 minutos y retirarlo. Los termómetros digitales que vienen ahora tienen como una alarma que te suena para avisarte que ya puedes retirar el termómetro. Limpiar con una turunda seca, realizar la lectura y registro. Y registro porque hago hincapié. Es importante el registro, chicos, porque de todo procedimiento que hacemos en enfermería, el registro es muy importante porque lo que no se anotó no se hizo. Y si llega a haber alguna demanda y estos documentos de la historia clínica va a un juez, el juez le va a decir, pero usted hizo los controles vitales. Sí, yo los hice. ¿Y dónde los anotó? ¿Me entienden? Entonces, todo procedimiento que se va a realizar se registra. Como en estos casos, los signos vitales. Bueno, tenemos la temperatura rectal. Con respecto a la temperatura rectal, colocamos al paciente. Primero nos aseguramos que no presente ninguna alteración, ¿no? Lo colocamos
en posición de Sims o en decúbito lateral. Levantamos el muslo e introducimos el termómetro lubricado con silocaína. ¿eh? Primero hacemos el lavado de manos, explicamos al sujeto de cuidado el procedimiento a realizar para obtener su colaboración. No es nada lindo, nada grato llegar y meterle el termómetro en el trasero sin decirle nada, ¿no? Somos profesionales y como tal tenemos que explicar los procedimientos. Nos colocamos los guantes, aplicamos el lubricante en la parte del bulbo del termómetro, aproximadamente de 3 a 4 centímetros. Colocar al sujeto de cuidado en decúbito lateral o de Sims, después vamos a ver los diferentes tipos de decúbitos, es ponerlo un poquito de costado. Elevamos el glúteo superior y pedimos que respire profundamente. En ese momento vamos a introducir el termómetro por la zona del bulbo. Bien. Acá lo que estamos viendo es cómo se toma la temperatura rectal en los lactantes, en los recién nacidos. Elevamos los miembros inferiores y el termómetro a la altura de los ojos es donde introducimos unos centímetros y de esa manera vamos a tomar la temperatura rectal. Acá es lo que yo le decía, que es importante que antes de tomar la temperatura rectal nos aseguremos que el individuo no presente, como vemos en la diapositiva, alteraciones de la mucosa rectal como ser pólipos. Imagínense ustedes colocar un termómetro en esas condiciones. ¿eh? Ojo, porque en eso tenemos que estar observando muy atentamente. Bien. Es importante usar un lubricante como ser silocaína en lo posible. Y también cabe destacar que para tomar la temperatura rectal tenemos que tener un termómetro exclusivo para estos procedimientos. Siempre se espera de 3 a 5 minutos para tener un valor fidedigno. ¿Sí? Bien. Con respecto a los valores, tenemos lo que podemos decir que es un valor estándar, pero diferentes autores han modificado, como por ejemplo, según el autor Gómez, 37.5 es febrícula o estado subfebril. Pero bueno, chicos, acá lo importante es que tienen que tener en cuenta que un paciente febril le aumenta la frecuencia cardíaca, o sea, que se encontraría taquicárdico. Y esto es para que lo tengan en cuenta, lo cual yo considero importante que lo sepan. ¿Sí? Acá con respecto a lo que es la valoración, vemos los valores: hipotermia por debajo de 36 grados, normotermia entre 36 y 37, febrícula de 37,1 a 37,9, o decir subfebril, y hipertermia más de 38 grados. ¿eh? También está la hipertermia severa, que ya es cuando llega a 39 grados y pueden llegar hasta 40 grados de temperatura, que son casos, por ejemplo, con la malaria. Con la malaria, ese mosquito larga, un parásito que destruye los glóbulos rojos y produce altas temperaturas. Bueno, vamos a lo que es la respiración. La respiración puede definirse como la función que tiene por finalidad proporcionar a la célula del organismo la cantidad indispensable de oxígeno y a la vez eliminar el dióxido de carbono que resulta de la combustión celular. O sea, que la célula necesita oxígeno para hacer su trabajo y una vez que hace su trabajo larga sus desechos tóxicos, que sería el dióxido de carbono. Durante la expiración mandamos oxígeno y a través de la expiración largamos los desechos tóxicos, que sería el dióxido de carbono, resultante de la combustión celular. Bien. Técnica. Con respecto a la técnica, vamos a medir el ciclo respiratorio, que consta de inspiración y expiración en un minuto, lo cual
como enfermero vamos a valorar la característica de la respiración, ¿sí? O sea, un ciclo sería inspiración y expiración. Entonces, ese ciclo lo contamos por minuto. Es importante valorar las características porque algo nos puede llamar la atención y en ese momento vamos y le avisamos al médico. Con respecto al procedimiento, colocamos al sujeto de cuidado en posición de decúbito dorsal, o sea, lo acostamos boca arriba, o hablando en criollo, tomamos un brazo del paciente y lo colocamos sobre el tórax. Le ponemos un dedo en la muñeca eh, de su mano, como si tomaran el pulso. Y al apoyar la muñeca sobre el abdomen, vamos a observar los movimientos respiratorios y examinar el tórax o el abdomen cuando se eleva y se deprime. No es conveniente decirle al paciente, le voy a tomar la frecuencia respiratoria porque el paciente en forma inconsciente empieza a variar su frecuencia respiratoria y nos va a dar cualquier cosa. Es un reflejo que tiene el paciente. No, lo ideal es tomar el pulso, una técnica que pueden aplicar para ganar tiempo también. Le toman el pulso y una vez que le toman el pulso, terminan de tomar el pulso y colocan la muñeca arriba del abdomen. Y ahí van a ver cómo, sin mirar, mirando el reloj, van a notar cómo baja y sube eh, el tórax o el abdomen. ¿Sí? Bien, con respecto al procedimiento, como dijimos anteriormente, no le vamos a decir que le vamos a controlar la frecuencia respiratoria. Y es importante acá valorar las características de la respiración. La característica de la respiración, tenemos lo que es frecuencia, amplitud y ritmo. Vamos a ir por parte. Frecuencia se denomina frecuencia al número de respiraciones completas que se perciben por minuto, de manera inconsciente y sin esfuerzo. Bien, cabe aclarar que no le podemos decir al sujeto de cuidado que le vamos a tomar la frecuencia respiratoria como dijimos anteriormente. ¿Sí? Eh, los valores normales en el adulto es entre 16 y 20 por minuto. Tengamos en cuenta que lo recién nacido es mayor y a medida que va creciendo va disminuyendo como vimos en los primeros cuadros. Bien, es menor, la frecuencia respiratoria es menor durante el sueño, aumenta durante la digestión, ejercicios físicos y emociones. Tengamos en cuenta esos aspectos antes de tomar los signos vitales. Bien, con respecto a la amplitud respiratoria, está dada por la normal distensión de la caja torácica y de la pared abdominal, correspondiente a cada tipo de respiración. Por eso a veces, cuando un individuo respira en forma, como decir, forzada, ¿eh? empezamos a ver que hace un esfuerzo eh, muy grande para poder respirar, decimos que presenta una mala mecánica respiratoria con uso de músculos accesorios. Ya somos profesionales y tenemos que empezar a manejar los términos. No podemos decir, el paciente respira mal. No. El paciente presenta una mala mecánica respiratoria con uso de músculos accesorios. Dichos músculos lo van a ver con la profesora de biología. Los músculos que intervienen en la respiración son los intercostales internos, externos, y a veces el músculo esternocleidomastoideo lo tenemos en el cuello, que es el músculo del rezo. Te dicen así porque te obliga a agachar la cabeza. Bien, con respecto a lo que es el ritmo, la relación normal entre inspiración y expiración, siempre la expiración es menor que la expiración. En este caso a veces presentan una variación con respecto al ritmo, como ser el caso de la respiración Cheyne-Stokes. La respiración Cheyne-Stokes, el individuo presenta un periodo de apnea, o sea que no respira, y después comienza con respiraciones cortas, que va a un aumento y después va disminuyendo hasta llegar de vuelta a la apnea. Hace apnea de varios segundos. Ustedes por ahí le va a llamar la atención de que no mueve el tórax, pero después empieza a hacer respiraciones cortas.
Es como que hace apnea y empieza y hace la apnea. Y después empieza de vuelta. Esa es la respiración chain stop. Bien, la respiración normal se denomina eupnea. Si decimos que está dentro de los valores, el paciente se encuentra eupneico. Bien. Con respecto a las alteraciones respiratorias, bien, acá vemos que con respecto a la eupnea, que son respiraciones que maneja dentro de los valores normales, decimos que el sujeto de cuidado está eupneico. O sea, que si está entre 16 y 20, el paciente se encuentra eupneico. Apnea, el sujeto de cuidado no respira, no observamos elevación del tórax. ¿Y esto nos sirve para qué? Por el día de mañana, cuando hagan un curso de RCP, uno de los pasos sería en observar si eleva el tórax o no, y eso nos da la pauta de que está en paro respiratorio. Bien, la bradypnea son respiraciones lentas y en este caso se puede dar en los pacientes con patologías terminal, como por ejemplo un padecimiento de cáncer, un cáncer de grado 4, ¿sí? Terminal, en el cual ya lamentablemente el médico nos informa que el avance de dicha patología es irreversible y ya no podemos hacer nada. Entonces entraría en lo que llamamos cuidados paliativos, o sea, tratar de mejorarle la calidad de vida. Y uno de los tratamientos de los cuidados paliativos se realiza tratamientos con morfina. Y como la morfina deprime el centro respiratorio, vemos que el paciente comienza a disminuir la frecuencia respiratoria. Ustedes dirán, uy, pero se está asfixiando. No, la morfina es un derivado del opio, así que le das morfina y el pobrecito está en las Islas Canarias. Está en Jamaica, no se entera de nada, y a medida que va bajando las respiraciones, tranquilamente le va después ir provocando el paro respiratorio y no tiene no sufre mucho, digamos, el paciente. Hay unas respiraciones que se llaman que son respiraciones agónicas, que ustedes van a ver como que ya empieza como a boquear, se llama engaspi. El paciente está en gaspi, gaspi son respiraciones ya agónicas. Bien, con respecto a la disnea, acá decimos que el individuo respira con dificultad y a veces se nos presenta cuando el sujeto de cuidado puede presentar una insuficiencia respiratoria, un EPOC agravado, los fumadores más que nada. Bien, después tenemos lo que es la ortopnea, no tolera el cambio de cúbito. ¿Cómo sería esto? Y cambia de posición y empieza a respirar con dificultad. ¿eh? Por ejemplo, el individuo está en la cama con el respaldo alto y cuando nos pide que le bajemos el respaldo de la cama, él mismo comienza a respirar con dificultad. Decimos que no tolera el cambio de decúbito. Bien. Taquipnea, en este caso, sería un aumento de la frecuencia respiratoria, o sea que maneja un valor por arriba de lo normal, mayor de 20 por minuto, y se presenta porque el individuo no le entra oxígeno y a su vez disminuye el volumen dentro de los pulmones. En ese caso, al aumentar la frecuencia respiratoria, en ese caso entraría en lo que llamamos mecanismo compensatorio. Todo nuestro organismo, cuando sufre alguna alteración, entra en los mecanismos compensatorios. A veces nos llega a compensar, pero a veces el mecanismo compensatorio falla. Y cuando el mecanismo compensatorio falla, listo, el paciente necesita internarse y recibir un tratamiento. En este caso, el mecanismo compensatorio aumenta la frecuencia respiratoria para poder compensar ese volumen bajo de oxígeno que está manejando el paciente. Bien, cuando empieza con esta curva, ahí es donde podemos medir que dice la saturación de oxígeno, que lo vamos a ver en oxigenoterapia.
Acá vamos a encontrar apnea, ven, acá una línea, no respira el paciente. Bradipnea, que respira con frecuencia baja. Y acá vamos a encontrar lo que hablábamos de la respiración chain stroke. Hace una pausa, una apnea que no respira y hace respiraciones cortitas. Apnea, respiraciones cortitas, empieza a subir y baja. Apnea, sube y después baja. Bien. Y vamos a lo que es el pulso. Eh, el pulso, acá podemos hacer como una introducción diciendo que la función primordial, importante que tiene el corazón, es expulsar la sangre que le llega de los pulmones y por medio de sus vasos lo va distribuyendo por todo el organismo. O sea, el ventrículo izquierdo, no sé si vieron corazón con la profesora de biología, pero lo van a entender cuando vean que el corazón tiene una parte del corazón que expulsa con mucha fuerza una cierta cantidad de sangre para poder distribuir por todo el organismo. Para cumplir con esta función, se contrae sus paredes para impulsar la sangre que le ha llegado, ¿sí? Una bomba. Pero por lo tanto, la sangre sale del corazón con una determinada presión y se transmite a todas las arterias para llegar a los diferentes organismos. Bien, con respecto al concepto, se denomina pulso a la sensación táctil de elevación de la pared arterial que logramos nosotros detectarlo por medio de la palpación, sincronizado con los latidos cardíacos, el famoso loop loop. En ese famoso loop loop vamos a ver cómo empieza a elevarse la pared arterial cuando nosotros palpamos, que se percibe cada vez que vamos a palpar la arteria a palpar la arteria contra un plano de resistencia, como ser un tejido óseo. Bien. Con respecto a la técnica, bien, lo que vamos a hacer es usar un reloj con segundero o un cronómetro y vamos a llevar el estetoscopio, lo vamos a tener a mano. ¿Por qué creen que nosotros vamos a llevar el estetoscopio a mano? Porque nos puede pasar que cuando vamos a tomar el pulso, no le encontremos el pulso radial, se nos dificulta tomar el pulso, no le podemos encontrar. Y el paciente no está muerto, porque el paciente está lo más tranquilo mirando televisión. Entonces, ¿cuál es el pulso fidedigno? ¿Cuál es el pulso que nos da la pauta de que el paciente está vivo y podemos palpar? El pulso apical, que ahora lo vamos a ver más adelante. El pulso apical, colocamos el estetoscopio sobre cuarto espacio intercostal, línea media clavicular, vamos a sentir el famoso loop loop. Y ahí le podemos tomar la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Acá están las zonas donde tomar los pulsos, ¿sí? Temporal, facial, carotidio, subclavia, braquial, que sería humeral, axilar, radial y cubital. Acuérdense que del lado del pulgar tenemos el radio y del lado del meñique tenemos el cubital. Femoral, pedial, pedio, y también tenemos lo que es el tibial posterior, que lo vamos a ver en las otras figuras. Ten en cuenta que el corazón bombea 4 litros por minuto. ¿Sí? Bien, acá tenemos en donde podemos palpar los pulsos carotidios. Carotidio, eh, radial, humeral, cubital, inguinal, popliteo, tibial posterior y pedio. Esto a veces los pulsos pedio, femoral,
tibial posterior o popliteo, se toma en cuenta en pacientes que han sufrido alguna patología como ser un infarto o una angina de pecho, que le hayan hecho una colocación de stent en hemodinamia, como le perforaron la arteria y está bien comprimido esta zona, nosotros como enfermero tenemos que valorar los pulsos popliteo, tibial posterior y pedio para ver que si los pulsos están existentes. Hay presencia de pulso, está todo bien. Cuando no palpamos el pulso, significa que hay una compresión muy fuerte acá. Entonces tenemos que llamar al médico porque eso es lo que nos tiene que llamar la atención. ¿Mm? Bien. Bueno, acá con respecto a la técnica, colocar la punta de los dedos de índice, medio y anular sobre la arteria elegida. Nunca notamos el pulgar porque el pulgar tiene su pulso propio. ¿Qué tal? Pulgarcito tiene su propio pulso. Así que siempre es conveniente colocar el índice, medio y anular sobre la arteria elegida. Oprimimos los dedos con suficiente fuerza para percibir fácilmente el pulso. A veces nos cuesta, tenemos que apretar bastante para poder percibir el pulso, que después lo vamos a explicar por qué. Una vez que logramos palpar, procedemos a contarlos durante 1 minuto. El corazón bombea 4 litros de sangre, como dije recién, por minuto, y las características del pulso son las siguientes. El pulso arterial tiene características propias que indican el estado de normalidad de la función cardíaca y vascular, arterias. Cuando los factores patológicos, eh, a veces hay factores patológicos que dicha normalidad se altera y se producen variantes en las mismas, que vamos a ver después. Al controlar el pulso se deben explorar las siguientes características, como ser frecuencia, ritmo y dureza o tensión. Con respecto a la frecuencia, es el número de pulsaciones que se perciben por minuto. Está dado por el número de latidos cardíacos que se producen por minuto y a su vez estos latidos son el resultante del funcionamiento autónomo de su sistema de conducción. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay actividad eléctrica en el corazón, que es lo que le da la pauta de que el corazón se contraiga y se relaje. El corazón tiene una actividad eléctrica en el cual se encarga de la contracción, que lo llamamos sístole, lo cual después de la sístole, después de la contracción, entra en relajación lo que llamamos diástole. O sea que por tal motivo el corazón se contrae y se relaja. Se contrae y se relaja. Por eso actúa como bomba. Por eso a veces cuando hay insuficiencia cardíaca, el corazón no se contrae con mucha fuerza como tiene que hacerlo, no empieza a llegar mucho oxígeno a los órganos y a veces han escuchado a los médicos que dicen que tiene una falla de bomba. Tiene una falla cardíaca en el cual se da, por ejemplo, en los casos de insuficiencia cardíaca. Bien, los valores normales de la frecuencia varían con la edad. En el recién nacido maneja entre 120 a 150 pulsaciones por minuto. Luego va descendiendo hasta que en el adulto se dan valores de 60 a 100 latidos por minuto. La frecuencia del pulso aumenta con el ejercicio, los periodos digestivos y las emociones, disminuyendo con el reposo, el sueño y el ayuno. Si el paciente está almorzando, esperamos media hora y después le tomamos los inhabitales, ¿sí? Porque puede variar mucho. Si los valores son normales, se dice que el sujeto de cuidado está normocárdico, o sea que está entre 60 y 100 latidos por minuto. Si están aumentados, decimos que el mismo está taquicárdico, ¿eh? Está por arriba de 100. Y si está dentro de los valores normales, está normocárdico. Después, cuando hablemos de presión arterial, vamos a ver que hay una pequeña relación de la frecuencia cardíaca con respecto a la presión arterial. Bien, con respecto al ritmo, el pulso es regular o rítmico cuando cada onda le sigue por un igual
de espacio de tiempo. ¿Qué quiero decir? Que el latido es tuk, 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 mantiene un ritmo, tuk, 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 pero cuando no mantiene un ritmo, que hay un espacio bastante alargado, hace un latido, tuk, pausa, tuk, 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 no hay ritmo, entonces se dice que el pulso es irregular. ¿Sí? Bien, con respecto a la dureza de tensión, se mide a través de la presión que debe efectuar en el momento de la palpación el operador para detectar una sensación de choque o levantamiento, o sea, para detectar el levantamiento de la pared arterial y así contar el pulso. La dureza del pulso está dada por la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias. ¿Sí? Si hablamos de presión arterial, estamos diciendo de que la sangre que ejerce una presión contra las paredes de la arteria. Pero a su vez las arterias ofrecen resistencia a esa fuerza que ejerce la sangre. La pared arterial se opone, ejerce una cierta resistencia a esa presión que hay dentro de la sangre. Esto después lo van a ver con la profesora de biología. Ofrecen esa presión, entonces el aumento de la tensión se denomina pulso duro. ¿eh? O sea, tenemos que apretar mucho, muy fuerte, para poder palpar el pulso. Y se presenta en el caso de esclerosis de la pared arterial. O sea, la pared arterial está muy dura y tenemos que apretar fuerte para poder detectar el pulso. Lo que nos puede pasar también es que podemos encontrar con un pulso saltón. ¿eh? Muy saltón. Y esto nos da la pauta de que el paciente está hipertenso. Después tenemos lo que es una disminución, o sea que apenas apoyamos los dedos, se palpa con facilidad y se denomina pulso blando. Pero puede pasar que notamos, en vez de un pulso saltón, como dije recién, un pulso débil. Esto nos da la pauta que el individuo puede estar con la presión arterial baja. Por eso es importante cuando notamos un pulso débil radial, ir directamente y tomarle el pulso femoral. Si tenemos un pulso femoral débil, entonces el paciente está hipotenso. Y ahí es donde llamamos al médico. ¿Sí? Es importante el registro para tener un respaldo legal. ¿Sí? Y anotamos todas las características encontradas. Cómo está el pulso, si está regular, irregular, eh, un pulso duro, con buena amplitud. ¿Sí? Bien. Con respecto a lo que es las alteraciones del pulso, tenemos lo que es la arritmia, como dije recién, no mantiene un ritmo, es irregular el ritmo, entonces decimos que el paciente tiene una arritmia, y esa arritmia puede estar acompañada de una frecuencia alta, taquicardia, una bradicardia, o puede estar dentro de los valores normales. Bradifignia o bradicardia es la disminución de la frecuencia cardíaca, ¿sí? Que está por debajo de 60 pulsaciones por minuto. Está por menos de 60, entonces decimos que está bradicárdico. Taquicárdico sería cuando aumenta la frecuencia a más de 100 latidos por minuto. Bien. Acá tenemos los diferentes gráficos de los distintos pulsos. Un pulso rítmico igual, un pulso taquicárdico, tenemos un pulso, lo que es acá, bradifínico, o sea que está bradicárdico. Bigeminado, no, esto más cabe aclarar, se ve en un electro. Bigeminado significa que hace una extrasístole, o sea, van a notar un pulso saltón,
y después va a notar un pulso débil. Bien. Acá lo que yo le decía, lo del pulso salto. ¿Sí? Bien. Antes de entrar en la presión arterial, quiero aclarar que la responsabilidad de enfermería en la atención de pacientes con alteración del pulso, el conocimiento y la destreza en el control del pulso arterial nos va a permitir reconocer las alteraciones de sus características normales, que suelen ser típicas de algunas patologías. ¿Qué quiero decir con esto? Le tomamos el pulso y notamos un pulso irregular. Dentro del pulso regular, notamos que hace un pulso saltón, está haciendo extrasístole. Todas esas cosas que lo van a adquirir con la práctica, chicos. Es cosa de que tenerlo en cuenta para avisarle al médico. Además del control rutinario o especial de este parámetro, enfermería tiene la responsabilidad de tomar previsiones a fin de evitar situaciones no deseadas. Así deberá mantener en condiciones el material y equipos, como el electrocardiógrafo, tensiómetros, y también mantendrá un stock permanente de medicamentos necesario para las urgencias, o sea, el carro de paro. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, si tomamos el pulso y notamos una bradicardia, le hacemos un electro, si estamos en coronaria y estamos capacitados para hacer un electro, le tomamos la tensión arterial, vamos y se lo presentamos al médico. Doctor, mire, el paciente está bradicárdico, acá le hice un electro, acá tiene la tensión arterial. O en el caso que esté taquicárdico, también. Taquicardia, se hace un electro, se le toma la tensión arterial y se lo lleva al médico. Esto es muy importante, es responsabilidad de enfermería estar atento ante estas cosas, chicos. Bueno, pasamos a lo que es la presión arterial. La presión arterial se entiende por presión sanguínea, presión de la sangre, al empuje que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Esto lo vimos ya con el pulso. Con el nombre de tensión arterial se indica la resistencia que opone la pared arterial a la presión de la sangre. Hay dos fuerzas. Por un lado, la sangre que ejerce presión sobre las paredes. Y por otro lado, la resistencia que expresa en las paredes arterial que nos manifiesta la elasticidad vascular. Tengan en cuenta que la arteria está compuesta por músculo liso. En la práctica, ambas definiciones, me refiero a presión arterial y tensión arterial, se consideran sinónimos, pues, aunque significan dos fuerzas de sentido contrario, valores, eh, los valores de una son prácticamente equivalentes a los valores de la otra. Ambas son fuerzas de idéntica intensidad. Esto, chicos, es para aclarar que hay diferentes conceptos en decir presión arterial y tensión arterial. Es lo mismo. Cuando te dice toma la TA, le estás tomando la presión, pero son dos definiciones distintas, pero no tiene importancia, chicos. Bien. Ahora, lo que sí, bueno, acá como yo dije, que la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales. Acá tenemos que tener el equipo, estetoscopio, eh, el tensiómetro y la hoja de registro. Siempre el registro para poder anotar todo. Y con respecto a la técnica para la toma de tensión arterial, bueno, lavado de manos. Acá lo que vamos a ver es la expansión y contracción de una arteria producida en cada contracción del ventrículo izquierdo. Como dije recién, el ventrículo izquierdo, que es la parte izquierda del corazón, va a ser una presión en la cual va a mandar sangre a todo el organismo. Entonces, en la expansión, cuando manda esa presión, manda una onda pulsátil y es donde vamos a notar nosotros, cuando vamos a tomar la presión, escuchar esos latidos. Colocamos el tensiómetro con el manguito sobre la arteria humeral. Yo qué hago con los pacientes, al sujeto del cuidado, que le digo, póngame la palma hacia arriba. Cuando me pone la palma hacia arriba, yo sé que la arteria humeral pasa
por una cierta zona del brazo, después lo hablarán con la profesora de biología, del dedo mayor. Yo sé que por ahí pasa la arteria humeral y es ahí donde se coloca el manguito, las dos mangueritas que tiene el tensiómetro. Colocamos el brazalete, teniendo en cuenta en la arteria humeral, como dije recién, con un borde por encima del pliegue, aproximadamente de 2,5 cm. Con esto que logramos, que el manguito esté a la altura del corazón, porque lo ideal es eso, colocar el manguito a la altura del corazón. Digo esto, chicos, porque esto visto como a veces toman la tensión arterial cuando el paciente está sentado. Entonces le ponen el manguito en el tobillo, el paciente está sentado, entonces vemos que el manguito está como medio metro más abajo del corazón. Entonces no va a dar un valor fidedigno. Para que obtener un valor fidedigno, el manguito siempre tiene que estar a la altura del corazón. ¿Mm? Colocamos el estetoscopio en los conductos auditivos, con las olivas hacia adelante. Con la punta de los dedos medio e índice localizamos la pulsación más fuerte, colocando el estetoscopio en ese lugar donde palpamos la arteria humeral, el pulso humeral, y procurando que no esté por debajo del brazalete. A veces se da que queda debajo del brazalete. Lo ideal es que no quede debajo del brazalete, pero que toque la piel sin presionar y sostener, sin presionar. Y ahí sostenemos la perilla de caucho con la mano contraria, cerramos las válvulas del tornillo, mantenemos el estetoscopio sobre la arteria humeral, realizamos la acción de bombeo, vamos insuflando rápidamente el brazalete hasta que el mercurio, si es de mercurio que se usa, si no los anaeroides, se eleva y se empieza a elevar por arriba del nivel de que la pulsación de la arteria ya no se escucha. Generalmente a veces suelen subir hasta 200. Insuflar lentamente, en el cual si usamos el de mercurio, vemos el mercurio cómo se eleva, lo necesario para cuando obstruye la circulación. O sea, vamos insuflando y desaparece lo que se llama ruido de Korokov, el loop loop, ¿sí? Vamos aflojando cuidadosamente el tornillo de la perilla y dejar que el aire escape lentamente. Y prestamos mucha atención, no tiene que haber ruido, nada, porque tenemos que escuchar con atención el primer latido claro y rítmico. ¿eh? Observar la escala de mercurio o el manómetro del tensiómetro y efectuar la lectura. El primer latido que vamos a escuchar es la sistólica. ¿sí? Continuar aflojando el tornillo de la perilla para que el aire siga escapando lentamente y mantener la vista en la columna de mercurio. Buena manguito. Escuchar cuando el sonido agudo cambia por un golpe fuerte y amortiguado. Este sonido de la presión es la diastólica. Abrir completamente para dejar escapar el aire. O sea que el primer ruido que vamos a escuchar se llama ruido de Korokov. Con el primer ruido que vamos a escuchar es la presión sistólica, la máxima. Seguimos bajando, hace loop, 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 loop. Deja de sonar. Esa es la presión diastólica, la mínima. ¿sí? Ahí ven el dibujo, cómo tiene que estar colocado. Ven que yo les decía que la arteria está a la altura del dedo mayor, sería este dedo. Está medio escondida acá la mano. ¿eh? No es cuestión de colocar el manguito en cualquier lado. Y estas mangueritas que ven acá tampoco pueden estar ni acá arriba ni acá abajo. Tiene que estar justo por donde pasa la arteria. ¿sí? Acá podemos observar la, eh, la, la escala, podemos decir, en el cual son valores en el cual se le va a dar un grado de moderación. ¿sí? Menor, hablamos de sistólica, menor de 120 y una diastólica de 80 es una opción, es un valor óptimo, como vimos al principio. Se considera normal menos de 130 y menor de 85.
sistólica máxima y mínima. Ya cuando el paciente está con 139 y con 89, 139 de sistólica y 89 de diastólica, es una tensión arterial alta, pero se le dice normal alta. Significa tendencia a la hipertensión. Una vez que supera, una vez que supera estos valores, ya entramos en lo que es hipertensión. 140 hasta 159 de sistólica y una diastólica entre 90 y 99 es una hipertensión discreta. Moderada sería de 160 y 179 de sistólica y 100 y 109 de diastólica. Severa, el estadio 3, sería 180, 209, 110, 119 de diastólica. ¿Sí? 180, 209 de la máxima, 110, 119 de la mínima. Y muy severa, 210 y más, ya está por explotar el cerebro, de sistólica, y una diastólica de 120 y más. Esto es para que lo tengan en cuenta para dar cierto grado de valor a la tensión arterial. Variaciones fisiológicas. Bien, hay una serie de factores que influyen en la tensión arterial de un individuo. La edad. La TA aumenta con la edad, ¿sí? Sexo. Es menor la tensión arterial en la mujer que en el hombre de igual edad. Constitución corporal. Las personas de constitución fuerte generalmente tienen la tensión arterial más alta que la de constitución liviana. O sea, por ahí tenemos un paciente que pesa 40 kilos, 50 kilos, flaquito, chiquito. Por ahí va a tener una tensión arterial baja y es normal para ese cuerpo. Ahora, cuando es un oso que mide 2 metros, 2 metros por 4, que es un oso, ya la tensión arterial tiene que ser mayor. La tensión arterial va proporcionado según a la contextura física, ¿sí? Eso también tienen que tener en cuenta. La alimentación, bien. Después de la alimentación la T aumenta, por eso si vemos que terminó de cenar o almorzar, esperamos media hora. Ejercicio, sí, durante el ejercicio la tensión arterial también aumenta. La depresión disminuye la tensión arterial, reposo y sueño también disminuye la tensión arterial, el ayuno también disminuye la tensión arterial y el estrés, bueno, la ansiedad, el miedo y el dolor pueden incrementar la tensión arterial debido al aumento de la frecuencia cardíaca y la resistencia vascular periférica. Y acá es lo que yo quería aclararles. Hay casos en el cual bueno, este conocimiento lo he descubierto gracias a una enfermera que he trabajado, se llama Irma Eugenio, que me ha enseñado que en los pacientes con una bradicardia, digamos, que manejan una frecuencia cardíaca de 35, de 40, en estos pacientes la presión arterial va a aumentar. Eso se llama mecanismo compensatorio. Significa, como baja la frecuencia cardíaca, baja el gasto cardíaco. Acuérdense que yo le dije que maneja 4 litros por minuto, perdón. En este momento va a manejar menos volumen. Y como maneja menos volumen de sangre, necesita estar hipertenso porque achica la luz de las arterias para que la sangre llegue con más presión a todos los órganos. Eso se llama mecanismo compensatorio. Pueden encontrarse con pacientes que tengan 40 de frecuencia cardíaca y pueden tener una tensión arterial de 160, 160, 100, 160, 90. ¿Y qué van a hacer? Hay que bajar la tensión arterial. No, no. Si vos haces eso, lo que vas a hacer es quitarle el mecanismo compensatorio. Se achica la luz de la arteria para que llegue con más fuerza. Por ejemplo, chicos, cuando estamos con la manguera y vamos a regar las plantas, cuando vemos que no llega la manguera, ¿qué hacemos?
achicamos la luz de la manguera y de esa manera la sangre, el agua, sale con más fuerza. Lo mismo pasa con la arteria. Se achican todas las arterias para que llegue a perfundir todos los órganos que pueda llegar. ¿Sí? Eso se llama mecanismo compensatorio. Entonces, los pacientes con una frecuencia cardíaca baja, bradicárdicos, es normal que a veces hagan hipertensión. Eso se llama mecanismo compensatorio. Con respecto al estrés, bueno, el estrés sí, bueno, eso lo van a vivir en vivo y en directo cuando se acerquen los parciales o los finales. Ahí le va a subir la frecuencia cardíaca, le va a subir la presión y toda la mar en coche. Bien, este, muchas gracias por su atención y espero que esto haya servido, chicos, para que hayan aprendido signos vitales. Miren el video y bueno, ya se nos acerca el parcial para que vayamos teniendo al tanto todos estos temas. Les mando un abrazo. Muchas gracias, chicos.